Solo Negocio Radio, comentando sobre los indicadores de relevancia. Platicábamos del Fondo Monetario Internacional y su perspectiva de llamar la atención a México y decirle aguas. Y decíamos, bueno, habla muy poco de la parte fiscal. Creo yo que el énfasis marcado va vinculado a la temática de atender a un fortalecimiento de la actividad interna, ¿no? Que pudiera provenir precisamente de una materia fiscal que incentive y no que sea tan regresiva y pues contraria a toda lógica como ha sido representada la reforma fiscal 2014 que tenemos en ejercicio en este momento. INEGI también reportó el día de hoy para junio la tasa de desempleo. Esta quedó de 3.9% de la población económicamente activa, ligeramente inferior a la de mayo, que fue de 4%, 59% de la población, 59.1% de la población mayor de 15 años es población económicamente activa, que es un dato que bajó respecto a la de mayo de 59.8%. Recordemos que es una cuestión donde hay una encuesta que básicamente te preguntan, ¿estás en interés de trabajar o trabajas? Y si la respuesta es que no estás en interés de trabajar, aunque no trabajes, pues te sales de la PEA, ¿no? Pues por eso estás estudiando o estás retirado, pensionado, y entonces, bueno, por eso no contempla esa inclusión. De la PEA, dado que el 3.9 es tasa de desempleo, bueno, la tasa de ocupados es de 96.1%, pero en materia de subocupados es de 7.8%. ¿Qué son subocupados? Bueno, subocupados son aquellas personas que declaran tener la necesidad e interés de trabajar más horas. O sea, que sí trabajan, pero que trabajan a un nivel inferior de lo que pudiera ser considerado necesario, ¿no? en sus requerimientos económicos. El mes pasado fue de 8.4% el dato. En materia de tasa de desempleo, la comparación anual bajó respecto a 2015, 3.9 en este momento, 4.4 el año pasado, 7.8% subocupación en este momento y bueno, pues 8.6 el año pasado. Entonces, ligera mejoría en materia de empleo reportada por INEGI en este indicador. Y luego, bueno, pues quiero comentarle un poco el indicador, el boletín de prensa de la Reserva Federal, que el día de hoy, no es cierto, el día 27, el día de ayer fue reportado, y en el cual, bueno, pues hace señalamientos que son los que fueron interpretados por el mercado, de manera que se volatilizara y se depreciaran, por ejemplo, bolsas de valores en el mundo, ¿no? Entonces, pues le comento. Con información de la economía en los mercados laborales, en junio, dice la Reserva Federal Americana, se vio fortalecida la actividad económica y se expandió a un ritmo moderado. O sea, sigue ralentizada, pero hubo fortaleza en materia laboral. Los empleos generados fueron superiores a los débiles datos de mayo. Los indicadores señalan que hay generación sostenida de empleo. El gasto en los hogares crece con fortaleza, pero la inversión fija de los negocios es muy lenta, ¿no? La inflación continúa por debajo de la meta inflacionaria, que es de 2%, y mientras eso siga y persista y las expectativas no sean superiores, pues no habrá realmente ninguna necesidad de mover tasas, ¿no? En principio sería la perspectiva, pero saben justificar la inflación en base a sobre todo las bajas en energéticos de meses anteriores, y las importaciones de no energéticos que, por ejemplo, nuestras exportaciones pues le están saliendo baratas y además estamos exportando muy poco conforme a lo que deberíamos, ¿no? En cuanto a medidas del mercado, hay una compensación baja y bueno, pues básicamente casi todas las encuestas señalan que hay una expectativa controlada en la inflación americana. Consistente con su estatuto legal, el comité considera que se debe de conseguir el empleo máximo y estabilidad de precios. Por lo tanto, se espera que con los ajustes graduales y la instancia de política monetaria acomodaticia que se tiene en ese momento, la economía se active o se expanda a un ritmo moderado y los mercados laborales se fortalezcan. La inflación se mantenga baja y en mucho basados en los precios energéticos, pero que en caso de que se acerquen al 2% en el mediano plazo y los efectos transitorios de las caídas en energéticos cedan, así como de los precios de importaciones, énfasis marcado, fundamentado en la apreciación cambiaria,
y se fortalezca el mercado laboral, entonces pues se podrá mover la tasa. Los riesgos de corto plazo ven disminuidos, ¿no? Y entonces, bueno, con ello se considera que el comité va a mantener un ojo en la inflación relevante y otro en la economía y desarrollo de los mercados globales financieros. Por lo tanto, se decide mantener el objetivo de tasa de fondeo de 0,25 a 0,50%, con una política monetaria, como les decía, acomodaticia, aprovechando y apoyando, ¿no?, el mejoramiento del mercado laboral hacia una meta inflacionaria de 2%. ¿Cuándo tomar la determinación de los futuros ajustes? Y aquí es donde viene la parte interesante. Esto lo señala el comité en base a los evaluaciones que vaya realizando en las condiciones económicas relativos a sus objetivos, ¿no?, que es empleo e inflación. Estas evaluaciones se van a tomar en cuenta una gran cantidad de medidas de inflación, de mercados de labores, de trabajo, presiones inflacionarias indirectas, lecturas de mercados financieros y desarrollos internacionales, y que, dado el actual escenario de bajos precios en hidrocarburos y por lo tanto baja inflación, pues se considera que básicamente va adecuado con respecto a sus expectativas y movilidades. Por lo tanto, de una manera pues que se pueda garantizar que haya crecimiento en tasas de interés, solo va a partir de que se mantengan estos niveles de precios en estadio general. ¿Qué es? Digo, de la lectura que podemos ver, realmente vemos que no hay una señal de que vayan a decir inmediatamente vamos a subir la tasa. Pero ¿cómo sí lo lee el mercado? El mercado lo lee en términos de, vamos a pensar, los indicadores sí van dando de sí hacia arriba, por lo tanto es altamente probable que sí haya una movilidad de tasas, sobre todo los mercados laborales. O sea, los mercados laborales están fortaleciendo en Estados Unidos. Entonces, bajo esa lógica, la perspectiva sería pues que sí pudiera haber una movilidad de tasas próximamente. Entonces, en ese sentido, la lectura de los mercados es que sí puede haber movimiento de tasas, y por ello la volatilización que se dio en los últimos días y en las últimas horas, ¿no? Respecto a los temas que hemos tocado en los últimos días aquí en Solo Negocios, estuvo Benjamín Carrera platicando de la economía agrícola, y ahorita decíamos el ITAE y el IGAE con respecto a la parte del sector primario, y vemos lo mal crecido que está el escenario económico, y obviamente pues encontramos una perspectiva que no es tan halagüeña, pero una oportunidad para así desarrollar, ¿no? Sobre todo con los impulsos de actividad económica que se pueden llegar a tener, uno. Dos, antier platicamos con Rudy Vázquez de Technology Hub, y nos hablaba de cómo ellos ven el escenario emprendedor. Escenario emprendedor que se desliga de los escenarios volatilizables económicos que diariamente se reportan, e incluso de los escenarios que pudieran generar afectaciones como el Brexit respecto a emprendedores ingleses que han hablado de que, bueno, pues no importa el Brexit tanto en un principio, porque ellos apenas van arrancando en su operación emprendedora, y que en su caso, bueno, se tiene que adaptar a lo que se tenga en el mercado. O sea, si una empresa existente que tiene una avanzada en el mercado y tiene una proyección presupuestada a partir de criterios de leyes ya definidas, de impuestos a pagar ya definidos, de tendencia básica de estabilidad, ¿no?, en los datos que utiliza para presupuestar, seguramente la empresa continuará bien. Pero si de repente, vamos a decir, a una empresa le cambias y le fincas un escenario Brexit, y de repente la presunción de que suban los impuestos de importaciones y exportaciones, de que tu mano de obra se tenga que ir o se encarezca porque tengas que pagar cuotas especiales por contratar extranjeros que antes no lo eran, pero ahora se convirtieron en extranjeros porque ya no es parte de la Unión Europea Reino Unido, entonces pues sí tienes un conflicto en tu presupuestación. Pero si apenas estás emprendiendo y arrancando vuelo, difícilmente tu presupuesto es tan atinado y tan certero como para generarte un conflicto, cambios tan relevantes como ese. En todo caso, lo que puede suplicar es que de lo que quede ya sea lo que vaya a ser hacia adelante y no te genere tantos vaivenes y conflictos, esas determinaciones momentáneas que llegan a tener los políticos, ¿no? Esa sería una. Y entonces el tema de agricultura lo podemos ligar con emprendimiento, y hay mucho que emprender en el sector primario y convertirlo en agroindustrial, ¿no? Por ejemplo,
Por otro lado, el propio emprendimiento local y las grandes cantidades de oportunidades que existen. Y por supuesto, el acotamiento de aplanar los procesos sobreregulatorios que tenemos en México, énfasis marcado, Juárez y, en su caso, por supuesto, Chihuahua completo. Temas como la apertura de empresas, como la requisición de permisos, licencias, copias certificadas, documentos que se requieren en gobierno y que te hacen hacer filas de horas, donde no se contempla en la ecuación de hacer ese exigimiento legal cuánto vale el tiempo de las personas, que es el bien más caro. Más allá, y que sí en algunos casos es oneroso el pago de una copia certificada en registro público o un permiso en desarrollo urbano, en el municipio, lo que usted guste, más allá del precio propio de cada uno de esos derechos o impuestos que tienen que pagar, lo cierto es el tiempo que nos destinamos a poder cubrir ese requerimiento. Y si se requiere especialistas, el costo de esos especialistas. Entonces, todo eso sobreregula la economía y genera afectaciones. Ya no me alcanzó tiempo para hablar de Trump, veremos si tenemos espacio para el martes. Realmente no es un tipo de mucho que podamos hablar. Lo cierto es que, ¿cuál es el escenario resumen de la elección americana? Si gana Clinton, las cosas se mantienen estables, igual, pues no tan buenas, pero finalmente estables. Si gana Trump, las cosas se van a inestabilizar, porque no sabemos realmente cuáles van a ser sus definiciones de las locas ideas que ha expuesto en diferentes momentos. Es todo lo que tenemos en el programa, nos escuchamos el martes próximo, continúa aquí en BM Radio, tenemos muy buena programación, y bueno, pues estaremos en comunicación en redes sociales. Buenas noches. Agradecemos su atención.